Hola España, muy buenos días Bolivia. Estamos con José Francisco Alonso, que es presidente de la Liga de Pro Derechos Humanos, y nos encantaría escucharle un momento para que nos comentase qué consiste la actividad. José Francisco Alonso, buenos días. Bueno, soy Francisco José Alonso. La Liga Española Pro Derechos Humanos el año que viene cumple 100 años de su constitución. Se constituyó en 1913 en el Ateneo de Madrid, que una serie de intelectuales se reunieron para defender a unos anarquistas que habían sido condenados a muerte por ocupar una finca en Extremadura. Los intelectuales que se reunían en el Ateneo, estamos hablando de 1913, entre ellos Manuel Azaña, que llegó a ser presidente después del gobierno y del Estado español, Aznar, que era un periodista de mucho prestigio, la argentinita, Gregorio Marañón, etc. Personas de renombre, desde luego. Eran la élite intelectual en España en aquel momento. Hay que recordar que entonces no había internet, no había estos adelantos de ahora, y la gente, había tertulias y los intercambios eran las bibliotecas, y el Ateneo es la segunda biblioteca mejor dotada de España. Tengo entendido que también estuvo Dalí. Sí, estuvo Dalí. Mira, para decirte, la Liga se formó, que en un principio era la Liga Española para la Defensa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue condenada a muerte sus miembros por Franco. Tuvieron que ir al exilio, fueron muchos para México, Argentina y París. Se reconstituyó con la vuelta de la democracia y volvimos a una denominación más actualizada, que es la Liga Española Pro Derechos Humanos, como continuadora de la anterior, que no lo legalizó el Ministerio de Interior, a la que pertenecemos, como continuadora. Esto estuvo muy vinculado, todos aquellos intelectuales estaban muy vinculados a la masonería. A la masonería en aquel tiempo. Masonería. En aquel tiempo la masonería era la defensora de las leyes y del respeto a la persona. Y en esta lucha por las injusticias sociales, me imagino que con tanta gente desamparada, sobre todo ahora con el fenómeno de la inmigración, ustedes estarán trabajando. Bueno, nosotros estamos trabajando. Mira, hoy mismo sale un artículo de un fiscal, un jefe de sala del Tribunal Supremo, colaborador de la Liga, Eduardo Fungariño, que es uno de los hombres más prestigiosos intelectualmente como juristas en España, porque estamos defendiendo al pueblo saharaui. El pueblo saharaui en el año 1975 fue invadido militarmente por Marruecos y está ocupado militarmente desde aquella fecha. Fue una desidia del gobierno español. Hace cerca de 2 años un saharaui con nacionalidad española fue muerto, un crimen por las fuerzas de seguridad, y hemos llevado a España al Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos. Hemos presentado una querella porque una vez hemos llegado hasta el Tribunal Constitucional nos dicen que es Marruecos el que tiene que abrir diligencias, y nosotros no estamos de acuerdo en esa posición, porque España, según las Naciones Unidas, es la potencia administradora. Estamos en defensa de los derechos humanos, y es más, también vamos a llevar al Reino de Marruecos a otro tribunal diferente, ya que no los podemos llevar a 2 estados al mismo tribunal. Lo vamos a llevar a la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas por la matanza sistemáticamente, psicológicamente, que está llevando contra los 400.000 saharauis que viven hoy en los territorios ocupados militarmente por Marruecos. Qué interesante, Francisco. Y en esa misma lucha, ¿nos podés comentar sobre la comunidad latinoamericana? Bueno, nosotros te podemos decir que hemos sido los que hemos abierto las puertas a toda la comunidad latinoamericana, apoyándoles en la creación de ONGs y en un principio en defensa de sus intereses. Esto aparecía en los consulados de todos los países latinoamericanos. En este momento ya tienen estructuras, pero como hace 30 años, 25 años, no había casi ONGs en España. Ahora hay miles de ellas, entonces éramos pocos. ¿Y han ayudado ustedes en la creación? En la creación totalmente, tenemos un prestigio entre todas las organizaciones, porque nosotros tenemos Estatuto Consultivo de Naciones Unidas, que nos permite actuar
y elevar quejas a Naciones Unidas. Claro, que han sido prácticamente los padres, digamos, bueno, de la... llevamos 100 años. o padrinos, digamos, no, de aquellas asociaciones que han ido llevamos 100 creándose. años y nosotros somos todos profesores o intelectuales, que esto es un hobby para nosotros porque es una vocación que Profesionales tenemos con un compromiso personal que tenemos que llevar a luchar contra la injusticia, porque lo único que nos hace libres es el respeto de la ley, y en este momento las leyes no están, digamos, muy protegidas tanto por los gobiernos como por los grandes clubs económicos, que lo único que hacen a los gobiernos criados de ellos. Ejemplo para mí, que siempre lo digo es el problema de Bolivia. En este momento considero que el contrato con Técnicas Reunidas debía ser revisado. Bien cierto, Francisco. ¿Qué nos puedes comentar más de la comunidad boliviana aquí en España? Bueno, la comunidad boliviana junto con la ecuatoriana son muy potentes. Lo que tiene que hacer es que las autoridades bolivianas deben apoyar más, que en este momento yo creo personalmente, por los conocimientos y las quejas que tenemos, las autoridades bolivianas en España no están muy a la altura de las necesidades que tiene el pueblo boliviano. Hay una lucha muy enfrentada entre las autoridades bolivianas en la embajada, en el consulado, y son unos líos constantes. Y yo creo que Evo Morales tenía que haber cortado esto de raíz hace tiempo, porque yo siempre lo he mantenido y es una costumbre internacionalmente que un embajador más de 3 o 4 años no puede estar en un país, porque al estar más tiempo crea unos lazos de amistad y de intereses económicos muy perjudicial para defender los intereses para los que vino. Y que seguramente se ve muy claro en el reflejo, digamos, de la problemática de los bolivianos que se ven con muchas necesidades. Tú lo conocerás más que yo porque eres boliviano, pero sí, tenemos muchas quejas contra la embajada, el consulado, porque vi cuando estaba el consulado en Argüelles que era muy difícil poder atender a ese número tan grande de bolivianos que van todos los días, porque eran cientos y cientos, y en una situación muy precaria para poder atender las necesidades del pueblo boliviano. Es muy triste, pero yo siempre he hecho la culpa a las autoridades que pueden poner desde allí, desde Bolivia, orden, y no lo ponen. En resumidas cuentas, ¿cuál crees tú que sería la respuesta a este problema? La respuesta a este problema, una modificación y un cambio de personas en las representaciones diplomáticas que hay en España, porque en este momento su permanencia es muy larga y tienen muchos intereses, tanto personales como económicos, porque se crean. Al estar tantos años en un sitio, tú creas unas costumbres que verdaderamente es muy difícil después representar para lo que estás nombrado. ¿Qué opinas por el tema de salud, que ha habido ahora un recorte muy importante? Eso va contra las leyes y nosotros estamos presionando y llevamos al gobierno español, a todos los organismos internacionales. Una persona es un ser humano y si está enfermo debe ser atendido. Si no hay medios, se tiene que prescindir de otros medios, porque la salud es un derecho humano. La salud y la educación son prioritarias ante otros intereses. Finalmente preguntarte, Francisco, por la sociedad española, que en este momento también está atravesando una grave crisis social. Bueno, el dinero es el mismo, lo que pasa que lo que no se puede hacer, que España hace 10 años, 15 años, no tenía en las listas internacionales multimillonarios, y en este momento hay 20 o 30 o 40 personas entre los hombres más ricos del mundo. La especulación ha sido lo que ha matado todo. Lo que no se puede hacer es que una persona en 10 o 15 años pase de no tener dinero a tener 1.000 o 2.000 millones de euros. Yo he hecho una carta ayer públicamente y digo que las grandes fortunas siempre están hechas de la especulación, y es muy difícil que una persona pueda demostrar que tiene 1.000 millones de euros que se haya ganado trabajando. Muchas gracias, Francisco. Yo lo puedo decir porque también tuve, en mi época de joven, fui parlamentario
y soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología hace 45 años. Fuiste diputado, ¿verdad? Fui diputado, he sido teniente alcalde y he estado siempre como licenciado en Ciencias Políticas, como un politólogo, un pensador de la política. En síntesis, un hombre muy comprometido con la sociedad. Completamente, desde los 21 años que acabé la carrera y me gané mi sustento como funcionario de un organismo en ese momento que era estatal, mi situación económica quedó saldada y vivo de ella. Perfecto, Francisco, agradecerte por tu tiempo, por esa lucha constante, ardua, difícil y muy poco a lo mejor reconocida por la humanidad, porque es una lucha altruista. Al mundo le interesa más el dinero que el amor, que los valores, ¿no? Yo ayer que hicimos una carta pública contra una personalidad española, porque en este que era el presidente del Real Madrid, porque en este momento para ser presidente del Real Madrid, según los nuevos estatutos que son anticonstitucionales o por lo menos antidemocráticos, exige para ser presidente tener 80 millones de euros que avales, con lo cual para avalar con tu patrimonio 80 millones es que tienes 1000 y eso va en contra del derecho. Si tú eres socio de una cosa, desde el primer día puedes aspirar a ser presidente y no que te pongan una barrera en el que tengas que tener 1000 millones para poder hacer. En este momento está en peligro de que el gobierno solo sea de las personas ricas o de las multinacionales y el pueblo debe, como muy bien dice la Declaración Universal de Derechos Humanos o el preámbulo de la Constitución americana, que cuando los gobiernos no son justos, es justo que el pueblo se levante contra los gobiernos. Es justo que el pueblo tome el poder. Justo que se levante contra el gobierno, no que tome el poder, sino que justiciamente cambie esa conducta. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. A vosotros. Es todo para nosotros ahora aquí en la Liga. Un saludo inmenso para la comunidad boliviana desde Madrid, España.